Buenas noches, amados hermanos. En esta noche estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Me ha correspondido seguir con la clase de la doctrina del hombre, ¿no? Que se le llama también antropología. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de poder estar aquí en este lugar y poder enseñar tu palabra. La palabra que realmente es lo más importante que podemos recibir en este tiempo, porque a través de la palabra tú nos haces conocerte a ti y nos vamos conociendo a nosotros, Señor, para tener ese encuentro contigo cuando llegará, Señor, ese día glorioso en el cual tenemos y nos veremos cara a cara, Señor. Pero es necesario que tú nos vayas capacitando y formando, Señor. Por eso te pido en el nombre de Jesús, que tú que eres Dios, nos hables por medio de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Bueno, quien da las clases, ustedes saben que es la hermana Rosario, pero en este día por unas situaciones que ha habido, ella ha tomado un descanso y el próximo martes estará con ustedes. Hemos estado hablando de la antropología del hombre, ¿no? Dios creó al hombre para su gloria, se ha dicho, y que el propósito del hombre era para glorificar a Dios, ¿no? Y que eso Dios de una u otra manera lo va a recalcar de que comienza en Génesis, aunque el hombre después va a pecar contra Dios, Dios lo va a restaurar y el hombre necesita realmente de Dios. También se comenzó a hablar de la imagen de Dios, ¿no? De que nosotros hemos sido creados por Dios para ser imagen y semejanza de Él. Y ahí se ha avanzado con respecto a esa clase, ¿no? Y vamos a seguir en lo que continúa, que es al regreso de Cristo, ¿no? Cuando Cristo vuelva, va a completar la restauración. Decíamos hace un momento que el hombre pecó y por lo tanto Dios ha comenzado la restauración. Del mismo día en que peca, Dios mismo comienza a restaurar, pero lo consuma en la cruz del Calvario, ¿no? Mandando a aquel que es realmente imagen y semejanza completa, que es Cristo. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 49, nos dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí nos está hablando Pablo de que nosotros en esta naturaleza, antes de venir a Cristo, éramos pecadores y teníamos la naturaleza caída de Adán. Y hasta ahora estamos en ese proceso de transformación del Señor, poco a poco, gradualmente. Ahora en Cristo estamos trayendo la imagen del celestial, que es Cristo, ¿no? Entonces el Señor crea al hombre a su imagen, y solamente el único que pudo satisfacer la imagen y semejanza de Dios plenamente, completamente, fue Cristo, ¿no? En la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, cuando Cristo vino a la tierra, no era igual que Dios en su semejanza, en su naturaleza humana, ¿no? Era imagen y semejanza a Dios, plenamente. Es decir, satisfacía lo que Dios realmente, cuando creó a Adán y Eva, en esa situación estuvo Cristo. Es decir, Cristo restauró lo que se había perdido, lo que se había por causa del pecado, y la imagen y semejanza de Dios se hizo realidad y Él satisfació todo, ¿no? Por eso que podemos decir: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, cuando es bautizado, y también en el monte de la transfiguración no solamente dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, sino también dice: a Él oíd. Entonces, Jesús vino en esa plena semejanza. Y ahora nosotros estamos predestinados por Dios, según
Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, Dios es invisible, pero Dios se hizo, como decía Juan en la epístola, y vimos su carne, dice, ¿no? Vimos su gloria. Lo vieron, ellos pudieron ver a Cristo realmente encarnado y vieron la gloria de Dios, vieron al primogénito de toda la creación. Es decir, el nuevo Adán, el que ha restaurado y que tuvo que morir en la cruz del Calvario y resucitar con poder y gloria. Hay algo que nosotros debemos de anhelar y desear, ¿no? Esta restauración que Dios empezó cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, cuando Él, ¿no?, los cubrió con las pieles de los animales inocentes que había matado, y comienza a tomar ya su punto culminante y glorioso en la cruz del Calvario. Comienza ya la redención total del hombre, es decir, comienza el principio del fin de la restauración del hombre, que se consumará cuando Cristo venga en su segunda venida, porque en Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, nosotros estamos siendo formados por Dios para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Es decir, la obra que Dios está haciendo en este tiempo todavía no es perfecta, está en proceso en cada uno de nosotros, aún con nuestros defectos, aún con todas nuestras luchas. Dios está formando a su Hijo de nosotros, a su primogénito. Es decir, Él lo está haciendo por medio de la obra de su palabra y su espíritu. Y ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. Es algo que debemos de anhelar y desear en todo momento, buscar la semejanza a Cristo. Es decir, ser semejantes a Cristo. Es decir, el mundo está lleno de ídolos de barro, que en estos días hemos visto que estos ídolos de barro, ninguno de ellos ha podido hacer algo contra esta pandemia. Hay muchos de ellos que están encerrados en sus casas, en sus búnker, en sus residencias, y no han salido para nada, ¿no? Los grandes hombres, las grandes bellezas, los multimillonarios, todos aquellos han caído. Es decir, son ídolos de barro. Pero sabe una cosa, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y Dios está haciendo, cuando tú y yo, Dios nos encontró muertos en los delitos y pecados, ¿no?, y nos dio nueva vida. Él ha comenzado una gran obra, la gran obra de formar a su Hijo en cada uno de nosotros por medio de la encarnación de Cristo. Y esa obra la hace la palabra y el Espíritu, que va encarnando a Cristo, donde nosotros tenemos que estar crucificados con Cristo cada día para que la obra se haga realidad. Y algún día, en ese día que nos toque partir, y cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Dice, así como hemos traído en 1 Corintios 15:49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí Pablo en 1 Corintios 15 está hablando de la resurrección. Él está hablando de la segunda venida de Cristo. Él está diciendo que cuando vengamos, es decir, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que hayan quedado, dice Pablo en Tesalonicenses, serán transformados. Todo eso será en un abrir y cerrar de ojos. Pero esa transformación nos hará que seremos imagen y semejanza de Cristo. Vamos a traer la imagen del celestial, la imagen de Cristo. Eso es lo que nos dice el apóstol, hablando de la resurrección, porque Cristo es la primicia de la resurrección, pero también Cristo es el primogénito de los hijos de Dios. Es decir, la imagen del celestial o la semejanza es Cristo, que Dios está formando. En 1 de Juan, capítulo 3, ¿no? En 1 de Juan, capítulo 3, el apóstol Juan escribiendo, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Dice, pero
sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Mire, amado hermano, hermana, amados, nosotros vamos a ser semejantes a Él. Lo veremos cara a cara, como decía hace un momento. Pero para eso es necesario que esto que está aún de corrupción sea transformado en una nueva naturaleza de incorrupción, teniendo la imagen del celestial que es Cristo. Eso es la esperanza. Por eso que la escatología, la segunda venida de Cristo, que es la escatología, se centra en la esperanza. Este hombre, tú y yo, que somos hombres caídos por causa del pecado y que Dios nos ha restaurado y ha empezado una gran obra, esa obra se culminará cuando Cristo venga en su segunda venida. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Pase lo que pase, amado hermano, si tú y yo estamos en Cristo, si algo nos sucediera, ¿sabe una cosa? La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y aquellos que parten a la presencia del Señor, por eso que van en victoria, solamente están esperando la segunda venida de Cristo para que venir. Dice, amado, cuando Él venga, venir con Él. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. ¡Qué gloriosa esperanza! Entonces, decíamos que una de las cosas que Dios nos enseña en esta doctrina de la antropología es que la restauración después de haber pecado contra Dios y que Dios ha consumado en la cruz del Calvario, muriendo Cristo y resucitando con poder y gloria, la completa restauración a la imagen de Dios se consumará cuando Cristo venga en su segunda venida. Nosotros, como seres humanos, aún en esta naturaleza que está en un proceso de irse buscando la perfección en Cristo Jesús, tenemos algunas cosas que son semejantes a Dios. No son iguales, eso se ha aclarado y se ha dicho en la clase pasada, no somos iguales, nos parecemos al Señor. Y se habló y se insistió, ¿no?, de que un padre o madre se siente orgulloso cuando su hijo o sus hijos se parecen a él o a ella y dice, tiene tales características. Por eso que el Señor dice, este es mi hijo amado. Yo estoy complacido y estoy feliz, ¿no? Dice en el Salmo 2, ¿no? Dice en el Salmo 2, un ratito por favor, el Salmo mesiánico nos habla de cuando Dios engendra a Jesús y lo hace en forma humana, ¿no? Dice en el capítulo 7, Salmo 2, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Él dice, pídeme, te haré por herencia de las naciones y como unción tuya los confines de la tierra, ¿no? Es decir, es un padre y le dice, pídeme, yo te engendré hoy. Entonces, este es importante, ¿no? Entonces hay algunos aspectos, el aspecto moral, que es muy importante. Somos moralmente responsables ante Dios de nuestras acciones. En Génesis encontramos, y dice, y le dijo Dios en Génesis 3:11, y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y en el 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, nosotros somos seres morales que sabemos discernir entre el bien y el mal por la conciencia que Dios nos ha dado. Y aquí encontramos al hombre. Cuando Dios se acerca, cuando el hombre peca, automáticamente el hombre sabía que había hecho algo malo. Y cuando Dios lo confronta, le dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién? Y él responde, la mujer que me diste por compañera, ¿no? Es decir, ahí está la responsabilidad del hombre, aunque el hombre no responde correctamente ante Dios, pero en el Génesis 3:17 encontramos, y al hombre por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa
por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, ¿no? Aquí el Señor le va a decir que por ser un ser moral y es responsable por los actos, por sus pecados, los pecados tienen consecuencias. Dice en el 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Es decir, somos moralmente responsables ante Dios por nuestras acciones, y muchas de nuestras acciones como responsables de Dios tienen sus consecuencias. Es importante, por eso cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, se decía en la clase pasada de que nosotros cuando Dios nos convierte, una de las cosas primeras que Dios va a trabajar en nosotros, y hemos entendido los atributos de Dios, la importancia de los atributos de Dios, es que vamos conociendo de qué cosa es Dios y cómo vamos a través de nuestra experiencia la vamos conociendo. Pero también cuando vamos a la palabra, que es nuestro espejo, nos vamos conociendo a nosotros. Y la idea es que a mayor conocimiento de Dios, mayor conocimiento mío. Cuanto más me acerco a Dios, yo voy a percibir, como decía el pastor Manuel Alves el jueves pasado, cuán pecador soy y que necesito aún ser transformado por Dios. Por eso somos moralmente responsables. Tenemos un sentido interno de lo que es bueno y malo, que nos distingue de los animales. Los animales saben cuando hacen algo malo, pero por instinto, pero no son responsables. Nosotros, en cambio, sí. Dice, y oyeron en el 3:8, Génesis 3:8, y lo oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer, y se escondieron de la presencia de Jehová, de Dios, entre los hombres del huerto, entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque sabían que habían hecho lo malo. Un niñito pequeño de 2 o 3 años no se da cuenta usted que hace lo malo y se esconde o se calla. Ellos saben que están haciendo algo malo. Nadie les ha enseñado. Pero hay un sentido moral, hay un sentido de moralidad en ellos, de que entre lo bueno y lo malo. Cuanto más esta persona que habían tenido comunión plena con Dios, cuando entró el pecado, entró también el mal, y ellos supieron que habían hecho el mal y se escondieron, ¿no? Y le dice, Jehová, Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, mire, el hombre nunca había sentido miedo, nunca se había experimentado la desnudez y nunca necesitó esconderse, pero por el sentido de lo malo que había hecho, comenzó a tener miedo, a estar desprotegido y a esconderse. Cuando en el aspecto moral, cuando vivimos conforme a las normas, a lo que Dios establece en su palabra, reflejamos la imagen o semejanza de un Dios que es santo y justo. Pero también vamos a demostrar nuestra desemejanza, es decir, lo contrario a la semejanza de Dios cuando reflejamos nuestra naturaleza pecadora. Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, cuando el hombre, Adán, estaba en el Edén, él estaba en la gloria de Dios. Y todo lo que él hacía le complacía a Dios. Todo lo que él hacía era adorar a Dios. Él sí tenía una relación perfecta con Dios. Pero cuando pecó, fue destituido de la gloria de Dios, ¿no? Vamos a Santiago capítulo 3, que ahí nos va a hacer entender algo. Dice 3:7. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cómo? Así es. Muchas veces nosotros estamos haciendo cosas hermosas para Dios. Dios nos está... Y a veces esa misma persona que somos a veces nosotros mismos,
hacemos lo contrario, maldecimos a los hombres. Si Dios no bendice es para bendecir. Dios no nos bendice para maldecir al hombre, pero a veces pasa eso. Por eso decía, ¿no? En el aspecto moral, a veces hacemos cosas que son del agrado de Dios, cuando tenemos esa comunión con Dios, pero hay momentos en que algo pasa en nosotros y perdemos ese agrado de Dios por causa de nuestro pecado y hacemos cosas contrarias. Con la misma lengua que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres. Dice en el 3:10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Pablo le dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. Y en el 3:11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Sí, no? Esta carta de Santiago, del hermano de Jesús, es una bendición para muchos, realmente. Y dice una gran verdad, ¿no? Por eso nosotros somos seres morales, que Dios nos ha dado la capacidad de discernir entre el bien y el mal, aún sin ser cristianos. Cuanto más ahora que somos cristianos, debemos ser hombres morales bajo la perspectiva de Dios, no la moralidad del mundo. La moralidad que nosotros tenemos es la moralidad basada en la palabra de Dios. Vamos a ver también los aspectos espirituales, en la semejanza al Señor. ¿En qué aspectos espirituales? O aspectos espirituales o manifestaciones espirituales también, ¿no? Porque el alma, nosotros tenemos alma y espíritu. Dice, nosotros tenemos cuerpo físico, pero también tenemos un alma y un espíritu que es inmaterial, pero que está en total funcionamiento en nuestra vida cuando somos cristianos. Cuando venimos a Cristo, ese espíritu que estaba muerto, dice Efesios 3:1, Él os dio vida cuando estabais muertos de delitos y pecados, ¿no? Nosotros realizamos acciones espirituales, inmateriales, y también en nuestra existencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí un salmo que es de mi agrado, ¿no? Y es de David, un salmo que escribió David en el Salmo 42. Vamos a ver el Salmo 42, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma, no dice mi carne, dice mi alma. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Estamos hablando de que tenemos cosas, el alma y el espíritu no son físicos, son manifestaciones espirituales. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿De dónde venía? ¿Quién producía esas lágrimas? Su alma y un espíritu quebrantado. Su alma estaba triste, su espíritu estaba quebrantado y producía en su cuerpo lágrimas. Es decir, estaba él muy deprimido en una situación de crisis profunda. Me acuerdo de estas cosas, ¿no? Su mente, que está en el alma. Derramo mi alma dentro de mí. Es decir, derramaba su alma dentro de sí. Y de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Él se acordaba de las cosas que había hecho, pasadas. Pero ¿estaban dónde? En su mente. Y eso afectaba a su alma. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza al pueblo en fiesta. Él se acordaba. Ahora estaba en crisis, estaba en una crisis profunda, pero se acordaba que en un tiempo determinado él estaba feliz. Él estaba lleno de gozo, de alegría y lleno de alabanza. Y él dirigía a la multitud, ¿a dónde? A la casa del Señor. Pero ahora no estaba en esa situación. Pero esas cosas a él les hacían recordar que él había estado en un estado distinto al que estaba en eso. Dice, y él mismo se reprende y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mire, una de las grandes cosas que Dios hace con nosotros cuando nos convertimos es que nuestra alma y nuestro espíritu comienzan a tener vida, comienzan a lograr su objetivo por el cual Dios lo ha creado. Y aquí, aunque está en crisis, dice, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás así deprimido, oh alma mía?
Espera en Dios, porque aún ha de alabarle y salvación mía. Pero también hay esperanza, hay el ánimo, hay el aliento, hay toda una lucha, un conflicto. Mas la hora viene y ahora es cuando Jesús le dice no a la mujer samaritana, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también los padres tales adoradores buscan que lo adoren. Esa es la demanda de Dios. Dios no solamente quiere que en el alma le alabemos, Dios quiere que lo adoremos en el espíritu. Y ese es un proceso. Por eso somos llamados a ser seres espirituales. Nuestra vida espiritual nace después y nos capacita para tener una relación con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración, la alabanza, la adoración. Y podemos oír a Dios. Podemos hablar con Dios. Podemos ministrar a Dios en el espíritu. Por eso, ¿no? David dice en el Salmo 51, renueva un nuevo espíritu en mí. No me quites el gozo de la salvación. Bueno, entonces nosotros estamos llamados a ser seres espirituales, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero también en nuestra alma, en nuestros conflictos y en nuestros gozos y deleites, tanto el alma como el espíritu. Tiene que haber una armonía. Cuando hay la llenura del Espíritu Santo es que hay una comunión muy perfecta entre el alma y el espíritu. Y al estar esa armonía tan perfecta o en una armonía profunda, también nuestro cuerpo refleja eso. Pero también cuando estamos abatidos, cuando estamos quebrantados, cuando estamos deprimidos, también hay una unión y nuestro cuerpo también refleja. Y si somos seres espirituales, aún el apóstol Pedro dice que tenemos naturaleza divina. Aún no somos, pero vamos a llegar a ser, ya lo hemos dicho ya, que eso. Ahora también hay aspectos mentales, ¿no? Podemos nosotros razonar, pensar lógicamente y aprender, ¿no? Los animales no hacen eso. Nosotros razonamos, pensamos, analizamos, aprendemos, y esos procesos se van dando y vamos acumulando en nuestra mente. Nuestra mente guarda, nuestro ser interior guarda muchas cosas. Y cuando somos cristianos, debe guardar lo bueno y desechar lo malo. Ir sacando lo malo. Dice en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener esta claridad de que somos seres eternos. Somos seres eternos. Mire, también para ver, dice, si una persona, por ejemplo, no es cristiana y no ha nacido de nuevo, y se pone a leer la Biblia, no la entiende. Él puede entender de su perspectiva humana, pero bajo la forma que Dios quiere que él entienda, que él comprenda, eso es imposible. Y nosotros, por eso que Dios nos tiene que cambiar y transformar. Por eso le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del espíritu, para poder entender estas cosas, le dice a Nicodemo. Tú has analizado humanamente, pero tú no te has convertido. Sabemos, ¿no? Le dice que tú eres, las cosas que tú haces son de Dios. Pero Jesús dice, tranquilo, tú no sabes nada. No lo dijo así radicalmente, pero el que entiende se lo dijo de esa manera. Tú tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Entonces nosotros, por ejemplo, de toda la creación, somos la corona de la creación de Dios. Y nuestro lenguaje, ¿no? Nuestra forma de expresarnos, de relacionarnos, jamás los animales podrán llegar a entender ello. Miren, hablan tanto, ¿no? de la teoría de la evolución, pero ¿tú has visto alguna vez reunirse a los monos y discutir sobre la Trinidad? Discutir sobre sobre que después de esta vida hay otra vida. Jamás, ¿no es cierto? Nunca.
Es por eso que es un insulto a Dios y a la humanidad decir que hemos evolucionado. No, Dios, tal como nos creó, seguimos siendo igual. Se decía el martes pasado, de que la imagen de Dios es verdad, pecamos, pero Dios no nos quitó la imagen y semejanza a Él. Aunque está en proceso de ser restaurada, pero nunca Dios ha cambiado, sigue siendo tal como Adán nos hizo, pero ahora bajo una naturaleza pecadora convertida ahora en Cristo Jesús y en un proceso de ir hacia adelante. Dice, ¿no?, en el capítulo 3 de Eclesiastés encontramos a Salomón diciéndonos que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos, ¿no? Decía hace un momento, ¿no?, de que jamás los animales se ponen a ver eso. Ningún animal piensa en la eternidad, porque los animales no piensan ni razonan. Nuestra semejanza a Dios también va a mostrar la creatividad. Mire, nosotros somos la corona de la creación y el hombre realmente en su imagen y semejanza tiene una capacidad creadora increíble, invenciones. Ahora usted lo está viendo el día de hoy, ¿no? Todo el mundo en los grandes países están buscando cómo crear medicinas y vacunas contra esta enfermedad. Es increíble, amado. Antes la gente sabía que se moría de algo, pero no sabía de qué se moría. La peste, por ejemplo. Pero ahora sí sabemos. El COVID es algo insignificante, pero ellos han llegado a descubrir la característica que tiene. En Éxodo 35:30, y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Así pues, Bexasel, Algoab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de servicio de las cosas que ha mandado. Miren, Dios le dio a estos hombres una capacidad increíble. Moisés descendió del monte y él le mostró el diseño. Mira, esto es lo que hay que hacer. Y le dijo cómo tenían que hacer. Le dijo que había que construir el tabernáculo. ¿Cómo hacerlo? No se lo dijo. ¿Quién se lo dio? Se lo dio Dios a estos hombres. Entonces los hombres tenemos una capacidad de invención, de creatividad increíble, ¿no? Decía el otro día de que ¿quién puede pensar que ahora en un aparato tan pequeño como el celular puedes ver tú lo que antes había que ir al cine, había que... Yo cuando era niño el televisor medía como medio metro de ancho y 75 centímetros de largo y tenía todo, era un sistema tremendo cajón, y ahora tú en un aparatito de 5 centímetros tú puedes ver lo que quieres, ¿no? Entonces ya quiero ir terminando. Una de las cosas también que Dios ha hecho con el hombre es, al hacerlo a su imagen y semejanza, Dios le da al hombre algo que se llama dignidad. A ningún ser creado Dios le dio esa facultad de poder ser imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, y lo hace la corona de su creación, entonces cada ser humano es digno. Tú puedes ver un minusválido, tú puedes ver una persona ciega, tú puedes ver una persona en la peor condición que puede estar viviendo, puede estar hasta durmiendo en la calle, puede ser alguien abandonado, desamparado. Pero sabes una cosa, todas esas personas tienen la imagen y semejanza de Dios. Todos ellos. Ahora, el día de hoy,
¿no? Vemos cómo se está considerando a los ancianos. Hay lugares en que están prohibidos los ancianos de entrar. Y yo decía el otro día, ¿qué haremos con aquellos ancianos que viven 2 ancianos en su casa, en esa casa? No tienen hijos, no tienen ningún familiar. Se van a morir. ¿Que no son dignos ellos? ¿No tienen los mismos privilegios que todos? Eso hay que reflexionar. Hay que tener cuidado con lo que se está haciendo el día de hoy. Hay muchas cosas que se está aprovechando y se está haciendo nada bueno. Así que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Dice en 1 Corintios 15:45, así está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Si nosotros estamos en Cristo, tenemos un espíritu vivificante, un espíritu que nos lleva a entender y a comprender para qué hemos sido creados. Yo puedo aceptar y comprender y tener misericordia de las personas que no conocen a Cristo y viven y están muertos en sus delitos y pecados. Pero no podemos aceptar que un cristiano, que un hombre o una mujer que se ha convertido a Cristo siga viviendo en la misma condición que vivía antes de venir a Cristo, o hace cosas y las hace en forma permanente como antes de que venga Cristo. O no se ha convertido, o sencillamente estamos hablando de alguien que necesita nacer de nuevo. Si nosotros hemos nacido de nuevo y anhelamos la segunda venida de Cristo y tenemos ese deseo de ser semejantes a Cristo, jamás debe pasar eso en nosotros. Ahora más que nunca, iglesia, esta doctrina del hombre es importantísimo. Y quiero terminar diciendo lo que se dijo en la clase pasada. Cuanto más conozcamos a Dios, cuanto más nos acerquemos a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Más nos vamos a conocer a nosotros mismos. Porque lo primero que Dios nos va a mostrar cuando nos acerquemos a Él, cómo estamos nosotros. ¿En qué condición estamos? Y créelo, cada vez que tú y yo nos acercamos más al Señor, vamos a ver aún lo que nos falta crecer en la gracia, de lo que nos falta aún renunciar. Y Dios no lo hace porque Él te quiere demostrar lo pecador que eres, no. Dios quiere tener comunión con nosotros. Y Dios anhela también decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se quiere deleitar cuando tú y yo hagamos su voluntad en Cristo Jesús. Por eso que cuando tú y yo nos acercamos a Él, es necesario y tiene que pasar ver en qué área de nuestra vida tenemos que ir cambiando. Porque tenemos un espíritu vivificante que nos lleva a entender nuestra condición a la cual tenemos que morir y ir renunciando para que Dios vaya formándose en nosotros. Vamos a orar. Padre, este es un reto permanente en nuestra vida. No podemos, bajo ningún punto de vista, decir que algo falta en el Evangelio. El Evangelio es perfecto. Es tan perfecto, Señor, que tú un día enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él se encarnara y fuera semejante a nosotros. Y Él nos modelara. Y Él modelara cómo deben de ser los hijos de Dios. Por eso que el anhelo, nuestro anhelo, y es el anhelo del Espíritu Santo en nuestras vidas, con la palabra de Dios, formar a Cristo en nosotros. Buscar la semejanza a Cristo, que debe ser el anhelo de nosotros. Por eso decía el apóstol Juan, pero cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él.
y era anciano y escribía esta carta a la iglesia de Éfeso. Y ese debe ser el anhelo de todos nosotros, de ser semejantes a Cristo. Y si no hay ese anhelo, tenemos que preguntarnos qué está pasando. ¿Somos terrenales? ¿Somos mundanos? ¿El espíritu de este mundo es el que gobierna nuestras vidas? No, el espíritu vivificante nos lleva a anhelar y desear ser semejantes a Cristo. Buscar cada día, de acercarnos más a Dios, de conocerlo cada día para que cada día Él nos vaya perfeccionando y formando a su Hijo en nosotros. Gracias, Señor, gracias, Jesucristo. Así, amado hermano, esperamos sus peticiones, ¿no? Ya sabemos que algunos lo que han presentado, vamos a estar orando por ello, y aquellos que aún lo pueden hacer, estamos en Facebook dentro de unos minutos, vamos a estar orando por cada una de las peticiones. Así que dentro de unos minutos usted sigue, entra nuevamente al Facebook y ahí va a estar usted viendo las oraciones que vamos a estar haciendo por cada uno de nosotros. Oremos de una manera muy especial por las grandes necesidades que hay ahorita. En este momento estamos en los momentos más críticos de nuestra nación del Perú. Ya prácticamente todos los hospitales, la gran mayoría de los hospitales han colapsado. Cuídese, cuidémonos, abriguémonos, no se descuide, el clima ha cambiado y si no confunda, una cosa es el resfrío y otra cosa es lo otro. Hay algunos que se van a resfriar y es normal en este tiempo resfriarse, pero cuídese en el Señor, protéjase en Cristo, obedezca a las autoridades que Dios ha puesto en este tiempo. Si usted desobedece, puede tener problemas. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Lo vemos dentro de unos minutos en Facebook.